¿Qué es lo que enseña lo que nos enseña la Iglesia Católica? Como el hombre en ese conocimiento de Dios tiene muchas dificultades, ¿no? Para alcanzar ese conocimiento de Dios. Entonces, hay cabezas que son más poderosas y entonces de eso llegan a sacar conclusiones y a través del conocimiento de la creación llegan realmente a descubrir cosas acerca de Dios. Bueno, pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Entonces Dios, para que todo el mundo fácilmente y sin error llegara al conocimiento de cómo es Dios, Él le dice al hombre, yo soy de esta manera, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, él va manifestándose, ¿no? Bueno, ya Adán y Eva, desde el comienzo, ya les habla, ¿no es cierto? Les va explicando qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Bueno, eh, ya les regala la creación, ¿no es cierto? Ya empieza manifestando una parte de todo su ser a través de la creación, pero también hablando con ellos, ¿no? Y diciéndoles qué es lo bueno, qué es lo malo. Y a lo largo de la historia también él va manifestando y va eligiendo personas a las cuales les va diciendo determinadas cosas. Por ejemplo, lo elige a Abraham y le dice a Abraham que lo va a hacer padre de un gran pueblo, y entonces, y después a su hijo Isaac, y después al nieto de Abraham que se llamaba Jacob, y después, bueno, va armando un pueblo, ¿no es cierto? El pueblo de Israel, que nace en Egipto, en la cautividad. Después ayuda a ese pueblo de Israel a que vaya saliendo, o sea, lo ayuda a salir de la cautividad en Egipto, lo conduce este, por el desierto, ¿no? Entonces él le va diciendo, yo soy Yahvé, tu Dios, ¿no? Que te saqué, que te liberé de la esclavitud de los egipcios, que te llevé te conduje por el desierto, que te llevé a una tierra que mana leche y miel, o sea, bueno. Entonces Dios va hablando, ¿no es cierto? Va eligiendo un pueblo y va hablándole y revelándole de a poco cómo es él. Después a través de los profetas y, como dice San Pablo, dice, cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios les habló a través de su Hijo, ¿no? O sea, y esa revelación, que es la revelación del Hijo de Dios, que se encarna, que se hace hombre, es la plenitud de la revelación, es la revelación más perfecta de todas. Vieron que hay un momento determinado donde alguien le dice, creo que Felipe, me parece Felipe, que dice, Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y entonces Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me han conocido. Quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Es decir, la revelación de los profetas y todas las revelaciones anteriores habían sido como revelaciones parciales, pero en el último, o sea, cuando Dios viene acá al mundo, ayer 25 de marzo, festejamos precisamente este acontecimiento, la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? O sea, cuando Dios se encarna, al encarnarse, dice, creo que San Juan de la Cruz, que dice, Él nos entrega en su verbo, porque Jesús es el verbo encarnado, ¿no? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hace carne, se hace hombre. Entonces, Dios, al encarnarse, en ese verbo encarnado, nos dice todo lo que tiene que decir. Eh, en esa única palabra que es el verbo, nos dice todo lo que Él es. O sea, quien conoce a Jesucristo, conoce al Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Bueno, entonces, la revelación más importante de todas y la revelación definitiva es la que hace Jesucristo acerca de él mismo y acerca de quién es el Padre. Jesús nos habla del Padre y nos habla también del Espíritu Santo. Eh, Cuando venga el Espíritu de mi Padre, el Espíritu que yo les enviaré, Él les va a recordar todas las cosas. Porque Él no le va a hablar de otras cosas distintas, sino que les va a hablar de lo mismo que yo les he hablado, le va a hablar de lo mismo que yo aprendí junto al Padre. Bueno, entonces Jesucristo nos termina revelando esa misma intimidad divina.
nosotros a través de la, qué sé yo, a través de la creación podemos llegar a descubrir determinadas cosas de Dios. Por ejemplo, que hay un solo Dios, que solamente puede haber uno solo que sea omnipotente. Podemos llegar a descubrir que ese Dios es un Dios inteligente. Podemos llegar a descubrir que es un Dios bueno, sabio, qué sé yo. Bueno, podemos, pero no, jamás podríamos descubrir, por ejemplo, que en Dios hay tres personas. ¿Por qué? Porque en la naturaleza no tenemos ningún indicio, nada de la naturaleza que nos diga que en Dios hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso nos lo tiene que venir a revelar el mismo Dios. Esa es la única manera que tenemos de saber que hay en Dios tres personas, ¿no? Bueno, entonces, por tanto, la revelación de Dios incluye algunas cosas que nosotros podemos saber por la razón, por ejemplo, la inmortalidad del alma. Hay personas que son inteligentes y que podrían llegar a darse cuenta de que en el ser humano hay una parte de él que no muere nunca, que no está en dependencia de la materia, por ejemplo. Entonces, podrían llegar a ellos a la conclusión de que existe un alma inmortal, ¿no? Ahora, bueno, si nosotros no llegamos a esa conclusión, Él nos la dice, Él nos revela que existe esa alma inmortal. Y hay otras cosas que uno no podría nunca llegar a saber, como que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también nos da cuenta Él por la revelación. Bueno, entonces, ¿dónde está contenida esa revelación? Dios, cuando, bueno, interrumpan cuando quieran, ¿eh? ¿Sí? Dale. Porque les cuento yo que esto, mi idea es que esto también se pueda colgar en algún lugar. Digamos, en alguna red social, lo que podamos, que además de la charla que tenemos entre nosotros, que pueda llegar a ser para otras personas. Con lo cual, el aporte que ustedes hagan me interesa mucho. Además, para que no se aburran los que escuchan todo esto. Bueno, entonces, ¿dónde está contenida esa revelación? Esa revelación, o sea, Jesús no escribió ningún libro. Es sorprendente, ¿no? La Biblia es el plural de biblos. Biblos significa libro. Parece mentira, ¿no? Termina con S y es singular. En cambio, Biblia termina con una vocal y es plural. Es el griego. Es distinto. Entonces, biblos significa libro. Y Biblia significa libros. La Biblia son 73 libros. 46 libros que son que pertenecen al Antiguo Testamento y 27 libros que pertenecen al Nuevo Testamento. Dentro de esos 27 libros del Nuevo Testamento están los 4 evangelios, están los Hechos de los Apóstoles, están las cartas de San Pablo, de Santiago, de Juan, de Pedro, bueno, el libro del Apocalipsis. Bueno, son 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Esos son los libros que la Iglesia Católica considera revelados por Dios. Ahora, Jesucristo no escribió nada. Jesús no escribió nada, lo dejó, su enseñanza le dejó librada a sus discípulos, ¿no? Bueno, la Iglesia también considera que junto con la Escritura, también se considera como fuente de la revelación a lo que se llama la tradición. Tradición viene del verbo latino tradere, que significa entregar. Es decir, la tradición está formada por las opiniones de los primeros padres de la Iglesia, que eran escritores de los primeros siglos de la Iglesia, que eran, por una parte, sabios y por otra parte, santos, ¿no? Entonces, cuando varios padres de la Iglesia opinan de la misma manera en algún tema,
la Iglesia considera que eso hay que tenerlo como una fuente de revelación. Cuando le explican sobre la divinidad de Jesucristo, sobre la persona de Jesucristo, sobre la Trinidad, sobre la gracia, sobre un montón de temas, ¿no es cierto?, que fueron los temas de los primeros siglos del cristianismo, cuando varios de los papas, no, perdón, cuando varios de esos padres opinan de una manera concorde, eso se tiene como si fuera doctrina de fe. Bueno, algunas confesiones religiosas que son cristianas no aceptan esta tradición de la Iglesia, aceptan solamente la Escritura. Lutero solamente aceptaba la Escritura, no aceptaba el valor de la tradición. Y también existe el magisterio de la Iglesia, que son las declaraciones de los papas, que hacen también son los que podríamos decir, el magisterio de la Iglesia es el que fija el dogma, por ejemplo. ¿Qué sé yo? El dogma de la Asunción de la Santísima Virgen, ¿no? Entonces hay una bula que dio uno de los papas, Pío XII, en el año 1950, que dice que terminado el transcurso, o sea, y entonces explica, ¿no? Dice, yo con la autoridad recibida de los apóstoles Pedro y Pablo, no sé qué, declaro que se considera doctrina, dogma de fe, que la Santísima Virgen, terminado el curso de su vida terrena, fue elevada al cielo por los ángeles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el magisterio extraordinario de la Iglesia, que dice que esto tiene que ser considerado como un dogma, ¿no? Esos son los momentos en los que el Papa es infalible. Entonces, también es magisterio de la Iglesia cuando los concilios dicen, o sea, las cosas que escriben los concilios cuando son refrendadas por el Papa. No pertenece al magisterio extraordinario, sino al magisterio ordinario de la Iglesia. ¿Vos querés decir algo? No, quería decir el meramente auténtico, algo así. Pero no, esa es otra cosa. ¿Eh? Claro, o sea, el que se llama extraordinario es el que es infalible, ¿no? No todo, por ejemplo, cuando el Papa en una encíclica o en una constitución apostólica o en una exhortación, lo que enseña el Papa se llama magisterio ordinario, o lo que dice, qué sé yo, en las audiencias de los miércoles, ¿no? O una cosa que escribe como autor particular. Entonces, eso no es, en esos momentos no es infalible, ¿no? El magisterio ordinario es infalible cuando hay varios papas que dicen lo mismo, o sea, cuando varios papas vienen a decir la misma doctrina, eso también se considera como magisterio infalible. Bueno, entonces, por tanto, la revelación está contenida en la Escritura, en la tradición y en el magisterio. La Iglesia también distingue entre lo que se llama la revelación pública y la revelación privada. Esto es importante distinguir entre esto. ¿Por qué? Porque la revelación pública es la que está destinada a ser creída por todos los fieles. De manera tal que son cosas que si uno quiere pertenecer a la Iglesia Católica, y si uno quiere profesar la fe católica, tiene que profesar esas verdades. Por ejemplo, pertenece a la revelación pública que Jesucristo está presente en la Eucaristía, que el pan, después de la consagración, deja de ser pan y es el cuerpo de Cristo, que el vino, después de la consagración, deja de ser vino y pasa a ser la sangre de Cristo. Eso pertenece a la revelación pública. Si alguien niega esa verdad, entonces ya no está profesando la fe católica, ya está profesando otra fe distinta, que no es la fe católica. En cambio, hay otras revelaciones que se llaman revelaciones privadas o revelaciones particulares, que son algunas cosas que Dios le revela a algunas personas o a algunos grupos de personas,
pero que no pertenecen al contenido de la fe, que no necesariamente tiene que ser creído por todos. Por ejemplo, las apariciones de la Virgen en los distintos lugares, ¿no? Qué sé yo, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen de San Nicolás, la Virgen de Medjugorje, que nunca supe cómo se pronuncia. Bueno, entonces todas estas apariciones de la Virgen. Ahí hay las personas a las cuales han tenido estas apariciones afirman haber recibido algún mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué hay que decir acerca de esto? Hay que decir que uno no tiene, que para ser católico uno no tiene necesidad de creer en esas apariciones o en el contenido de esos mensajes. Entonces uno podría pensar, ¿y entonces para qué sirven estas cosas? ¿Qué razón de ser tienen estas cosas? ¿Qué sentido tienen estas cosas? Entonces, tienen un sentido porque habitualmente sirven para ayudar a algunos grupos de personas, o a muchas, o por lo menos a algunas personas, a creer más firmemente en algunos puntos que ya están revelados. Les voy a poner un ejemplo que yo no sé si es tan así, pero a mí me cuadra mucho. Cuentan que cuando los españoles le hablaban a los aztecas, les hablaban de la Virgen y le decían que la Virgen era la madre de Dios y que era madre de ellos, como ellos, las imágenes de la Virgen que les mostraban los misioneros españoles, eran imágenes de cortesanas del siglo XVI. O sea, las imágenes de la Virgen que le mostraban eran las que pintaban, o las que había pintado, qué sé yo, Filippo Lippi en el siglo XIII o XIV, no me acuerdo qué siglo era, bueno, pero eran imágenes de mujeres europeas. Entonces ellos, los aztecas, miraban esas imágenes y decían, esta no es nuestra madre. Entonces, ¿qué pasa cuando la Virgen se le aparece a Juan Diego? Cuando se le aparece a Juan Diego y Juan Diego muestra la imagen de la Virgen que había en la tilma, ven una Virgen morocha. Y entonces es como que los indios dicen, ah, esta puede ser nuestra madre. Esta sí que es nuestra madre, ¿no? Entonces, a mí, ¿qué es lo que me cuadra? Me cuadra, podríamos decir, que es como una ayuda que Dios le manda a esa gente para que les resulte más fácil pensar que la Virgen es madre de ellos, ¿no? Bueno, eso se me ocurre a mí. O sea, y pienso que, por ejemplo, ¿por qué a Santa Margarita María de Alacoque le hace la revelación del Sagrado Corazón de Jesús? Y bueno, para que tengamos, podríamos decir, para que crezcamos en una devoción que nos ayude a estar más cerca de Dios, ¿no? A que nos esté más cerca del corazón de Jesús. O cuando le habla a Faustina Kowalska sobre Jesús misericordioso, ¿no? Vieron que ahora también el Papa está hablando muchísimo de la misericordia, ¿no? Y Juan Pablo II también habló mucho sobre la misericordia. Bueno, podríamos decir, como oportunidades que el Señor aprovecha para eh, este, para hacernos estar más cerca de Él y para que comprendamos algunas cosas de las que pertenecen a la revelación pública. Bueno, después sí sabemos que no va a haber una última revelación. A veces, cada tanto, se presentan como nuevos profetas, ¿no? Que dicen tener una revelación posterior a la revelación de Jesucristo. Entonces,
no, nosotros sabemos que la plenitud de la revelación se dio con Cristo. Y por tanto, cuando la Iglesia, por ejemplo, habla de algún dogma que antes no era dogma, en realidad no está inventando una verdad distinta, sino que está sacando del fondo de lo que está revelado algo que todavía no había sido explicitado, ¿no? Por ejemplo, o la Asunción de la Virgen, o la Inmaculada Concepción de la Virgen, ¿no? O sea, no es que la Iglesia se inventó en el año 1850 que la Virgen había sido concebida sin pecado, no se lo inventó la Iglesia, sino que la Iglesia, viendo la revelación acerca de la Virgen y todas las cosas que las Escrituras dicen acerca de la Virgen, entonces llega a la conclusión de que la Virgen no tuvo pecado original. Pero no es que la Iglesia se lo inventó en el año 1850, no se lo inventó. Está, podríamos decir, atando cabos de cosas que estaban ya reveladas, pero que no, faltaba llegar a la conclusión. Entonces la Iglesia es como que sacara del cofre, ¿no es cierto?, una cosa que ya estaba depositada en el cofre, o que sacara del fondo del mar algo, ¿no?, como un tesoro de los piratas, algo que ya estaba ahí, y entonces descubre el tesoro, ¿no? Bueno. Padre, entonces la revelación pública termina con Jesús. Termina con, la Iglesia siempre dice que termina con la muerte del último de los apóstoles, con la muerte de San Juan. O sea, porque, viste que dice, Jesús le dice, el que a ustedes oye, a mí me oye, el que a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Es decir, San Juan muere en el año 90, una cosa así, no me acuerdo, ¿no?, a fines del siglo I. San Juan vive muchos años más después de la muerte de Jesús. Pero bueno, y entonces, y muchas de las cosas que San Juan escribe, ya las había predicado él anteriormente. O sea, la predicación oral de los apóstoles es previa a lo que ellos escribieron con posterioridad. Con lo cual también hay testigos, hay testigos que son testigos inmediatos de lo que dijeron los apóstoles, ¿no? Entonces también se puede, de alguna manera, pero bueno, pero la Iglesia enseña que la relación pública termina con el último, la muerte del último de los apóstoles. Perfecto. ¿Qué más? ¿Cuánto llevamos? Llevamos ya cerca de más de 30 minutos, ¿no? Bueno, lo dejamos acá.